Bueno, pues vea, ponga cuidado porque esta es la mejor ensalada de repollo con piña que vas a probar. Cremosa, dulce, fresquita y con un sabor que engancha desde el primer bocado. Inicio esta exquisita ensalada con una piña. La lavo muy bien, le retiro toda su cáscara y esos punticos negros. Luego tomo la mitad, que es lo que necesito. La corto en rodajas y luego en cubos pequeños. Después la llevo a una sartén y la pongo a calar junto con una cucharada de azúcar. Este paso es clave porque ayuda a que la piña suelte sus jugos y evita que la ensalada se amargue. Y vea pues, aquí le hago una preguntita. ¿Vos preferís la piña natural o así caladita como la estoy haciendo hoy? Contame en los comentarios, ¿cierto? Vea pues, si a usted le gusta preparar ensaladas ricas, frescas y diferentes, suscríbase ahí mismito, porque cuando usted se suscribe, el celular entiende que este contenido le gusta y se lo empieza a mostrar más seguido. Así cada vez que abra la aplicación puede encontrarse una nueva idea lista para preparar. Ahora voy con medio repollo blanco pequeño. Lo lavo muy bien, retiro hojas dañadas o marchitas y luego lo corto muy finamente. Después lo paso por agua hirviendo durante unos minutos junto con un chorrito de vinagre blanco. Esto ayuda a suavizarlo y a quitarle ese sabor fuerte. Y ojo con esto, porque este paso es el que hace que el repollo quede en su punto perfecto. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Sigo con una manzana verde. La lavo muy bien, la corto en rodajas y descartando su centro o corazón junto con las semillas, la corto en cubos pequeños. Decime algo, ¿vos sos de los que prefiere la manzana verde o la roja en este tipo de ensaladas? Te leo en los comentarios. Ahora llegó el momento de combinar todo. En una ensaladera agrego el repollo, luego la manzana verde, después la piña y también incorporo 100 gramos de uvas pasas negras. Ahora, en otro recipiente preparo el aderezo, que es lo que le da toda la cremosidad a esta ensalada. Agrego 200 gramos de crema de leche, luego el jugo de medio limón, que aporta frescura. Incorporo una cucharada de vinagre blanco, que ayuda a equilibrar sabores. También añado una cucharada de miel de abejas, que es uno de mis ingredientes preferidos porque le da ese toque dulce natural. Y finalmente, una pizca de sal. Empiezo a batir todo muy bien hasta lograr una mezcla suave y homogénea. Ahora incorporo el aderezo a la ensalada. Con una cuchara mezclo suavemente asegurándome de que todos los ingredientes queden bien cubiertos y el sabor se distribuya de manera uniforme. Lo hago con calma para que quede todo bien integrado. Antes de servir te hago otra preguntita. ¿Vos le agregarías algún otro ingrediente a esta ensalada? Tal vez zanahoria o nueces. Contame en los comentarios que siempre salen ideas buenísimas. Ahora sí, sirvo y a disfrutar esta ensalada cremosa, fresca y llena de sabor. Esta preparación queda perfecta para acompañar pollo, carnes o incluso como una opción fresca para el almuerzo. Bueno familia, hasta aquí esta ensalada que queda sencilla pero espectacular. Si te gustó esta receta, regálame un me gusta que eso ayuda muchísimo al canal. Compartila con alguien que disfrute las ensaladas con fruta y todavía no conozca esta combinación tan rica. Y contame en los comentarios, ¿te gustó esta ensalada? ¿La prepararías en tu casa? ¿Le cambiarías algo? Gracias por acompañarme hasta el final, por comentar, por compartir y por ser parte de esta comunidad tan bonita. Nos vemos en la próxima receta aquí en Qué Rico Recetas. Vea pues.